La paz del Señor Jesús, sea con todos vosotros, hermanos. Voy a dirigiros unas palabras en este lunes 30 de marzo del año 2020. A mis espaldas he puesto aquí en el salón un altarcito porque yo mismo contraje el coronavirus y tengo que pasar ahora 2 semanas de confinamiento absoluto. Bueno, os voy a ahorrar los detalles médicos, pero no estoy mal, pero sí que todos me han dicho que no contagie a nadie más y me quedé en casa 2 semanas y pedí permiso para celebrar misa en casa, porque si no la misa debe celebrarse siempre en lugar sagrado, pero cuando hay razones de fuerza mayor, pues más vale celebrar la misa que no celebrarla. He comenzado estas palabras en las que voy a hablar sobre el tema del coronavirus, del modo en que San Pablo tantas veces comenzaba: la paz del Señor Jesús sea con vosotros, hermanos. La paz está en Jesús. Nosotros, los cristianos, ayudamos a todos, paganos, no paganos, ayudamos a todo hijo de Dios, sea de la religión que sea ateo, sea pecador, pero la paz viene de Jesús. Nosotros podemos ayudar y podemos dar amor, pero la paz viene de Jesús. Solo en Él la persona encuentra paz y la sociedad. Esta sociedad que vivió de espaldas a Dios, esta sociedad que se consideró ya como dioses. Escuchaba yo en la televisión a algunos que decían, bueno, no se puede descartar que el hombre no llegue a morir alguna vez. Eso lo he escuchado en las noticias en los últimos años varias veces. Tanto avanza la ciencia, la medicina, que no podemos descartar que lleguemos a vencer a la muerte, que todos los órganos sean sustituibles y que al final la vida se prolongue de forma indefinida. Incluso teorías fantasiosas de transferir la mente a ordenadores y cosas así, cuentos que son como las leyendas de los antiguos griegos, pura mitología falsa. Ahora que tanta gente hay enferma, lo que nos debe preocupar es la salud de las almas, también la de los cuerpos, también ayudar en las necesidades materiales, pero la salud de las almas. Vivíamos en una sociedad enferma, espiritualmente enferma. Y todo lo que tenemos ahora a nuestro alrededor, de algún modo, es también una enseñanza de Dios. Lo que ocurre es una enseñanza divina. Las cosas viejas van a pasar, pero todavía tendremos que atravesar un tiempo de tribulación, y no será corto, antes de que haya, como yo lo creo, una restauración en Cristo. Nos quedan, no creo que menos de 15 años de tribulación, porque Dios quiere restaurar todo de un modo profundo. Esa es mi opinión. Pero, más allá de mis opiniones, en esta situación de pandemia,
quería que reflexionáramos sobre unos pasajes del libro del Apocalipsis, el capítulo 6, porque creo que ese pasaje nos habla tan directamente a nosotros en este momento. Apocalipsis 6:8. Miré, el que habla es San Juan, miré y había un caballo de un verde pálido. Su jinete, el nombre de su jinete era Muerte. Y el Hades, es decir, el infierno le seguía. Les fue dada autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, el hambre y la peste, y con los animales salvajes de la tierra. Vamos a detenernos, porque esto también es palabra de Dios. Ya me imagino a muchos creyentes que dirán: Padre, pero no sea apocalíptico, ¿no? Yo solamente reflexiono sobre la palabra de Dios. Aquí se dice, se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. No estoy diciendo que ahora mismo, lo que estamos viendo es el cumplimiento ya total de este capítulo 6 del Apocalipsis. Hay dos formas de leer hoy día este pasaje, como un cumplimiento parcial o total. Habrá personas que han llegado a la conclusión de que estamos en este capítulo 6 viviendo el momento anunciado del Apocalipsis, el momento por antonomasia de la tribulación. Si alguien piensa así, tiene su perfecto derecho. Y ahora diré cuál es mi opinión. Pero otros pueden decir, sea o no sea esta la generación que vivirá el Apocalipsis, por antonomasia, el tiempo en que se cumplirán de forma total y perfecta las profecías, sea o no sea, este capítulo 6 se ha cumplido en muchos otros momentos de la historia. No es un versículo que tenga un cumplimiento final o nada más. Hay cumplimientos parciales. Dicho de otro modo, el caballo de un verde pálido, cuyo jinete es la muerte y que recorre la tierra, habrá un día que recorrerá la tierra del modo exacto en que se profetiza en el libro de San Juan. Pero de un modo parcial, ese caballo y los otros 3 caballos, los jinetes del Apocalipsis, de un modo parcial han recorrido la tierra muchas veces. No podemos privarnos de la enseñanza que Jesús le dio a San Juan para todos los tiempos. Si no fuera así, Dios le hubiera dicho, te doy un libro, séllalo y que nadie lo lea hasta el momento en que lleguen las cosas, porque solo es para el final. No. Es un libro, el Apocalipsis, con enseñanzas para cada generación. Por eso lo leemos en las iglesias, en todas las misas a lo largo del año. ¿Y qué nos enseña este versículo sobre el cuarto caballo, el nombre de cuyo jinete era la muerte? Dice, les fue dada autoridad
a los jinetes, son 4. Les fue dada autoridad. Es decir, ellos no podrían hacer nada si Dios no lo permite. Les fue dada autoridad. Nada podría hacer la peste si no hubiera una permisión divina. Entonces, dice el capítulo 6, vi al Cordero que abría uno de los 7 sellos. Esto es antes del primer jinete. Entonces vi al Cordero que abría uno de los 7 sellos. Es Cristo el que determina, decreta, permite. Ya sé que hay creyentes, e incluso algunos miembros del clero, que no les gusta esto, pero lo leemos en las iglesias. Entonces vi al Cordero que abría uno de los 7 sellos. Y ocurre el desastre. Abrirá otro sello y ocurrirá otro desastre. La alternativa a esto es que los males ocurren sin que Dios lo controle, como si fuera algo independiente de Dios. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Menos mal que el sufrimiento está limitado por Dios. Alguien me dirá, bueno, pero Dios solamente pone la mano, impide. ¿Vale? Pero al final Él permite lo que quiere permitir. Llegamos al mismo punto de partida. Es como si aquí en esta casa hiciera frío y una persona que viniera me dijera, tengo frío, y yo le dijera, yo no pongo el frío. Me decía, es verdad, pero tienes calefacción. Puedes poner la calefacción cuando quieras. Y que yo dije, pero yo no pongo el frío. Al final llegaríamos al mismo punto. Ponga yo el frío o yo solo tenga la mano sobre la calefacción, si puedo poner calor, al final tenemos el frío que quiera. Con lo cual, pues lo miremos como lo miremos. Hay 7 sellos y se van abriendo según el Cordero lo determina. Escuché a una de las 4 criaturas vivientes que gritaba con una voz como de trueno, ¡ve! Miré y había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, una corona le fue dada y salió a conquistar. El caballo blanco es la guerra y se le da un arco. Fijaos, escuché a una de las 4 criaturas clamar con una voz de trueno, ¡ve! Esto nos recuerda totalmente al caso de David y la peste. Es un ángel el que se acerca a Jerusalén con el brazo ya levantado para golpear la ciudad, y es la oración, en ese caso la adoración, el altar en el que se ofrece un holocausto, el que aleja a ese ángel. Es un modo visual de explicar esa permisión divina. Una de las 4 criaturas vivientes con voz de trueno dice, ve. Ojo, no es el ángel en el Apocalipsis el que crea la guerra, sino que es el ángel el que dice, ve. Como si hubiera un mundo celestial, angélico, que sin que nosotros nos demos cuenta, detiene tantas y tantas desgracias. ¿Cuántas desgracias ocurrirían en el mundo? Pero en el cielo se dice no. Los santos que interceden, los ángeles que bajan al mundo. Somos niños y Dios es nuestro Padre. Pero llega un momento en que Dios dice no. Abro el sello. Y entonces
el ángel, uno de los más grandes ángeles que hay en el cielo, de los cuatro, de los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono. 4 solamente son los más grandes, cubiertos de ojo, que cantan día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Dice, ve. Es decir, no te lo vamos a impedir, no te lo vamos a impedir. Desde aquí, no te lo vamos a impedir. Y entonces, como desde el cielo no se lo impiden, el caballo blanco recorre la tierra llevando la muerte. Este lleva un arco. Entonces se abrió el segundo sello y escuché a la segunda criatura viviente clamar, ve. Y salió otro caballo de un rojo brillante. A su jinete le fue permitido llevarse la paz de la tierra, del modo que la gente se mataran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Los dos primeros caballos, los dos primeros jinetes del Apocalipsis son la guerra. Pero hay uno primero, el caballo blanco, que es una guerra como lejana, el arco. El segundo ya no, es la espada. La espada es una guerra cercana. Entonces se abrió el tercer sello y escuché a la tercera criatura viviente que clamaba, ve. Miré y había un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en su mano y escuché lo que parecía una voz en la mitad de los 4 seres vivientes diciendo, 1/4 de trigo por 1 denario y 3/4 de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite de olivo ni el vino. Esto todos los autores lo han identificado como la muerte. Es lógico, después de la guerra, la muerte. Primero una guerra más lejana, simbolizada por el arco, después una guerra más cercana, la espada, después el hambre. Y entonces viene el cuarto jinete, que es el que he leído al principio de estas palabras mías. El cuarto jinete es la peste. ¿Hay alguna enseñanza de este pasaje para nosotros? Sí, sí. Dios ha contenido la peste durante todo este tiempo. Ahora, si hay peste es porque lo ha permitido. Dios ha contenido a ese jinete cuyo nombre es la muerte, pero ahora le ha dicho, ve. Estos 4 jinetes del Apocalipsis se inscriben su acción en un tiempo, dice este libro, en el que por fin Dios quiere rehacer las cosas, porque después vendrá el milenio del reinado de Cristo. No la parusía, no la venida de Jesús a esta tierra. Después de los 7 sellos, y hay varios septenarios más, las copas de la ira, las trompetas, vendrá el reinado de Cristo. No la parusía, no la venida de Cristo en carne y el descenso de la Jerusalén celestial. Eso ocurrirá más adelante, en una época más lejana, después de la guerra de Gog y Magog. En el fondo, este capítulo 6 del Apocalipsis nos da la clave interpretativa de tantas cosas que han sucedido a lo largo de la historia. Dios nos enseña la razón más profunda de los hechos de este mundo. Por eso el libro se llama Apocalipsis, revelación. Los seres humanos, creyentes y no creyentes, vemos hechos en el mundo.
hambres, guerras, problemas, pestes, enfermedades. Lo que hace Dios es desvelar la razón profunda del porqué de esas cosas. Unas veces, como en el libro de Job, se nos dice que es una prueba para el justo, para una persona o para una sociedad. Siempre que el mal golpea a una sociedad es un castigo, a veces es una prueba. A veces Dios santifica a una sociedad como lo hizo con Job. Pero siempre hay que examinarse. ¿No será esto como en el capítulo 6 del Apocalipsis? Siempre hay pecado. Pocas personas pueden decir, no tengo nada que purgar, ni que expiar, soy un santo y Dios me está probando. Pocas personas pueden decir eso, pocas sociedades pueden decir eso. Fijémonos, y es un pasaje que he meditado antes de la pandemia, bastantes días. Son palabras de Jesús. Entonces empezó a hacer las cuentas, vais a saber de qué pasaje hablo enseguida. Y uno que le debía al Señor 10.000 talentos fue llevado ante él. Había un siervo que debía a su señor 10.000 talentos. Y por pena hacia él, el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Este pasaje lo he meditado mucho antes de que empezara la epidemia. Me causaba tanto consuelo. 10.000 talentos, una cantidad excepcional. 10.000 talentos. Y por pena lo liberó. El perdón de Dios. Hay una deuda, y Dios la rompe y dice, no me debes nada. Sin embargo, recordemos que en este caso concreto, después él fue malo con el prójimo, hizo sufrir al prójimo. Porque si simplemente no hubiera sido agradecido con su Señor, si se hubiera olvidado del beneficio, pero hizo sufrir, hizo el mal. Y entonces sí, el Señor entonces le castigó. En el fondo, el capítulo 6 del Apocalipsis es una situación post factum, después del perdón. Los 4 jinetes del Apocalipsis recorrerán el mundo o han recorrido países concretos, Francia en la Primera Guerra Mundial, Japón en la Segunda Guerra Mundial, etc. Después de una situación post factum, sobre todo cuando hablamos de países cristianos, cuando ya otro tipo de perdón no tenía sentido, no era razonable. Tenía que venir la expiación. Una cosa es el perdón y otra cosa es la expiación a través del sacrificio, a través del dolor. El capítulo 6 del Apocalipsis, con sus 4 jinetes, uno de los cuales es la peste, viene después del perdón del siervo de los 10.000 talentos. Y Dios nos dice que es así, es decir, no podemos canturrear, no, pero Dios es tan bueno que... No, también llega momentos como en la época del profeta Jeremías que dice, sí, yo soy bueno, pero ahora entras ya en otra fase. Ese tiempo de pedir perdón por los 10.000 talentos ha pasado, ahora viene la expiación. Yo siento en mi corazón
que esta peste es el umbral, la puerta de entrada que hemos atravesado para entrar a un tiempo de tribulación. Una sociedad que se ha olvidado de Dios, que ha conculcado sus mandamientos, que ha tenido su becerro de oro, que ha dicho no te necesito. ¿Por qué no vamos a pensar que es un tiempo de castigo? Por supuesto que morirán justos e injustos, morirán gente muy buena, gente inocente, pero lo que se busca desde una perspectiva bíblica, permitiendo la peste, es la salud de la sociedad, la restauración de la sociedad. ¿Esto se va a conseguir a través de esta peste? No. Esto es solamente un paso y otro paso y otro paso. Creo que comienza una etapa de tribulación larga, que puede durar, quién sabe, unos 15 años. Digo 15 porque pienso que tienen que suceder muchas cosas para que todo pueda ser restaurado. Pero no sé fechas, no sé años, no sé cuánto va a durar. Es una intuición. No va a ser esto cuestión de 3 o 5 años. Tampoco debería ser una cuestión de 20 o 30 años, porque Dios tiene prisa en cambiar la sociedad. Tiene prisa en que la sociedad no se convierta en una factoría de degradación de las almas, que es lo que estaba sucediendo, destruyendo los matrimonios, destruyendo a los hijos, quitando la gracia de Dios a todas las almas, etc. Dios tiene prisa. Aún así, el mecanismo gradual va a ir a su tiempo, dando posibilidad de arrepentimiento, de comprensión. Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Salmo 147. Nada se contradice este salmo con los 4 jinetes del Apocalipsis. Nada. ¿Cuál debe ser la posición de nosotros, los creyentes en Jesús? Pues está muy clara. Dejar que Dios actúe, lo cual no se contradice con ayudar al prójimo, animarle, consolarle. Es decir, Dios ve nuestra caridad tratando de ayudar a la gente. Dios permite el mal, pero quiere que nosotros seamos los primeros en ayudar al prójimo. Estos 4 jinetes del Apocalipsis da la sensación, el texto bíblico, de que actuarán uno detrás de otro. Con lo cual, aunque ahora estemos sufriendo la peste, sin embargo, van a pasar muchas cosas y en algún momento dado vendrá la guerra, otra guerra peor, otro tipo de guerra peor, mejor dicho, el hambre y finalmente la peste. Probablemente el 4 jinete del Apocalipsis ahora se ha asomado, pero aparecerá de un modo mucho más profundo dentro de 7, 8, 10 años, quién sabe. Porque los 4 sellos es una impresión muy clara del texto, que indican un orden cronológico, un orden, y además se dan detalles concretos identificatorios. La cantidad de gente que va a ser afectada por eso, al final sigue el Apocalipsis y muere mucha gente, que el hambre es grande, pero que, por ejemplo, sí que vino y aceite se tienen. Hay detalles identificatorios a lo largo del texto, con lo cual pienso que este es un jinete que se ha asomado, que está recorriendo la tierra, pero que cuando de verdad va a venir
haciendo más daño es después. ¿Quién sabe? Tal vez estemos equivocados y esos sellos no sigan exactamente el orden del texto, quizás es otra posibilidad, pero el texto parece indicar orden. Pero no podemos descartar que de lo que en realidad se habla es de 4 jinetes y que este caballo va a seguir trotando sobre la tierra más tiempo del que imaginamos, viniendo y viniendo otra vez, quizás con variaciones, con mutaciones, quién sabe. Es posible. La única cosa que puede detener esa posibilidad es Dios. ¿Cómo no sabemos que este jinete no va a estar segando la tierra año tras año, durante 5 o 7 años, o ya de forma indefinida, haciendo gran mortandad, cada año llevándose al 1%, o al 2%, o al 0,5% de la población? Podría pasar. Solo Dios es el que puede detenerle. Por eso, en mitad de toda esta pandemia, lo que hay que hacer es como David, que edificó un altar. Es decir, las iglesias, id a las iglesias, en la medida en que las autoridades civiles os lo permitan. Claro, allí donde la autoridad civil lo prohíba, pues habrá que obedecer. Pero hay muchos países donde no se ha prohibido ir a las iglesias. Dios es el único que puede detener todo esto. ¿Cómo va a ser malo ir a las iglesias? Honrad a Dios. Si alguno como yo, por una serie de razones médicas, pues tengo que pasar 2 semanas de confinamiento, aquí hay que adorar a Dios en esta casa como si estuviera en la iglesia, con mi horario, el tiempo de oración mental, las horas canónicas, la Santa Misa. Este es el camino. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada, y por lo tanto vendrá otro jinete, y después otro, hasta que entendamos, porque la raíz profunda es el pecado. Es el pecado. Esto no se solucionará con mascarillas o con discursos. Es la conversión de la sociedad la que es a lo que apunta todo esto. Y todos vosotros que me escucháis, con esto y acabo. Hay 4 jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes. Lo aceptamos. Lo aceptamos. No lo aceptaron nuestros abuelos cuando vieron la Segunda Guerra Mundial. No lo aceptaron cuando vieron la Primera Guerra Mundial. Lo que tenemos que hacer es no agobiarnos, no perder la paz. Si Dios ha querido que vivamos esta época, pues alabado sea Dios, alabado sea Dios. Jesús nos anima a que discernamos los signos de los tiempos. A veces uno ve el cielo y dice, va a llover. Sobre todo hay gente que ve el cielo y lo conoce de maravilla y dice, no te preocupes, no va a llover. Que sí, no va a llover. Y otras veces dicen, sí, corre, que va a caer una tormenta muy grande. Hay gente que lee muy bien el cielo. Pues tenemos que aprender de Dios a leer los signos de los tiempos. Y ahora, esto no es una tormenta pequeña que va a pasar. Hemos ya atravesado el umbral de un tiempo de tribulación. Y si otros os dicen otras cosas, allá ellos. Yo respeto a todo ser humano, aunque no piense como yo. Y si otros os hablan solamente de solidaridad y de apoyar al prójimo, me parece muy bien, pero de lo que hay que hablar es de conversión, de la iniquidad subyacente en la sociedad, que llevará a los otros jinetes. No importa
que veáis estas democracias y su amor por los derechos humanos y sus discursos de paz. La iniquidad llevará a que el jinete con el arco recorra la tierra. No importa todo lo que se nos hable de derechos humanos, la Constitución y todas esas cosas. Esta sociedad inicua perseguirá a todos los cristianos. No tengo la menor duda. Y aún así, respeto a los políticos, les deseo lo mejor, no me lleno de rabia, no estoy criticando todo el tiempo. ¿Serán ellos los que nos persigan? Ellos en conjunto, todos ellos, sí, no tengo la menor duda. Pero al final, Cristo reinará de nuevo, porque es un mal global y la solución va a ser global. El mal es muy profundo, la medicina no va a ser de un par de años o 3 años. Vemos los cuerpos que enferman y mueren, no hemos visto las almas condenadas al infierno. Si lo viéramos, diríamos, sí, Señor, haz algo, pero evita la condenación eterna de tus hijos. Si viéramos a las almas caer en el infierno, Señor, haz algo, no te quedes con los brazos cruzados. Nosotros siempre decimos, Señor, no te quedes con los brazos cruzados cuando nos duele una muela, estamos enfermos. Pero si viéramos lo otro, eso es lo que diríamos, Señor, lo que sea, pero no dejes que las almas sigan cayendo al infierno. No dejes que espíritus que van a vivir ya para siempre vivan en la muerte eterna. Frente a eso, todo lo demás palidece, tiene mucha menos importancia. Lo único que de verdad importa es eso otro. Nada más, como decía al principio, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Cordero manso, pero que ahora tiene todo el poder, que tiene el rollo con los 7 sellos en su mano, y que en este 2020 dijo, ábrase, y el jinete empezó a recorrer la tierra, es en el Cordero en el que tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz que da el estar uno confesado, en gracia de Dios. Si quieres llevárteme, llévateme, llévateme. Yo estoy a lo que tú digas, Señor. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a comprender qué está sucediendo en nuestra civilización, que nos demos cuenta de que un poco nos va a pasar, porque es una sociedad pagana, como a los egipcios cuando las plagas. Pero al final vendrá una nueva Pascua.